Muy bien, hermanos, qué bueno saludarnos. Vamos a tomar nuestros asientos y vamos a dejar el tiempo con el pastor Julio Barahona que pase y nos comparta la palabra de Dios. Bien, buenas tardes, hermanos, que Dios les bendiga. Quiero comenzar la reflexión en esta tarde en el Evangelio de Lucas, así que si gustan de una vez nos vamos a Lucas. Y de alguna manera quiero que reflexionemos juntos sobre por lo menos 4 cosas, ¿verdad?, que creo importante en esta temporada. Así que en Lucas, por favor, capítulo 1, ya les voy a dar el versículo. Lucas, capítulo 1. ¿Cómo ha pensado usted, hermano y hermana, celebrar la Navidad? Bueno, desde hace varios días estamos ya, ¿verdad?, en la temporada para comenzar a celebrarla. Ya varios días usted comenzó a celebrarla. Creo yo que para los niños la celebran desde la perspectiva juguetes. Para los jóvenes desde la perspectiva compañerismo, ¿verdad?, la amistad. Para los adultos quizás la perspectiva y el enfoque es la familia. Y para otros, quizás los comerciantes, pues el enfoque ya sabemos cuál es, ¿verdad? Sí, la venta, ¿no? Y quizás ganar algunos centavos si la cosa ha estado mala. Pero el peligro realmente, cualquiera que sea la manera en que lo podamos celebrar, el peligro es que celebremos la Navidad sin Jesús. ¿Y esto es posible? Sí, es posible. Fíjense que para algunas personas el celebrar la Navidad de año en año va perdiendo significado. Pero para otras, lo contrario. De Navidad en Navidad, de celebración en celebración, de conmemoración en conmemoración, como en esta fecha, quizás va ganando, ¿verdad?, más significado, más esencia lo que es la Navidad y lo que esto significa. Digo esto, pues, ¿verdad?, porque todos nosotros estamos expuestos a distractores, a que de repente hay cosas que nos roban la atención del verdadero significado de la esencia de la Navidad. En mi introducción comparto esto. Vamos a Lucas capítulo 1 y lo que encontramos en Lucas capítulo 1 es 2 cánticos. El cántico de la mamá de Juan y el cántico del papá de Juan, ¿verdad? Es decir, de Zacarías y de Elizabeth. Y quiero comenzar ahí la reflexión en el cántico de Zacarías después de que recuperó la voz. Porque acuérdense que cuando el ángel le anuncia que va a tener un hijo muy especial, Juan el Bautista, el que va a anunciar el camino del Señor, pues él de alguna manera no cree mucho y entonces el ángel Gabriel pues le dice, ¿verdad?, que va a quedar mudo como señal. Al recuperar la voz, entonces él derrama su alma en un cántico muy hermoso. Y sobre ese cántico que Zacarías va a darnos es que yo quiero compartir en esta tarde. Vayan entonces conmigo, por favor, a Lucas capítulo 1 y el versículo 67, y aunque no vamos a leer todo el cántico por cuestiones de tiempo, queda de tarea. Dice, versículo 67, y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó, diciendo, bendito el Señor Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo. Otra manera, como en otros lugares, en otras culturas cristianas, hablan de la Navidad, no es refiriéndose a esta como la Navidad, que significa la natividad o el nacimiento, sino como la visitación. En otros lugares, repito, hablan de la visitación, porque Emmanuel, Dios con nosotros, nos visitó. Y entonces lo que estamos celebrando ahora nosotros es el nacimiento del Señor, pero también la visitación de Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Versículo 69. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto. Aparece la expresión misericordia. 73. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder, que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos, en santidad y en justicia, delante de él todos nuestros días. Si tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, refiriéndose a Juan, ¿verdad? A Juan el Bautista, no a Jesucristo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados. Y ahora en los 2 versículos que siguen es donde quiero basarme en esta reflexión. Versículo 78.
por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Estamos en el cántico, ¿verdad?, de alabanza de Zacarías, y está profetizando quién será el niño que nacerá, refiriéndose a Jesús. 4 cosas. Número 1, entrañable. Quiero reparar en esta expresión, entrañable. Es una expresión que quizás no es muy común entre nosotros, ¿verdad? Pero ya se ha dicho en otras oportunidades desde aquí que en el pasado no se refería al corazón cuando hablamos de los sentimientos, sino de las entrañas, ¿verdad? Y ustedes que tal vez han tenido una emoción muy fuerte, ya sea positiva o negativa, se han dado cuenta quizás que se apretó todo, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? El estómago. Y otros mariposas, pero esa es otra cosa. Sienten mariposas por otra cosa, ¿verdad? No por una aflicción, sino por otro tipo de emoción. Pero aquí, las entrañas es donde se aprieta, donde llega el golpe emocional, positivo o negativo, insisto. Yo creo que cuando el Señor nos pide algo como, vamos a ver, ¿qué nos pide el Señor? Que el gran mandamiento, amar a Dios sobre todas las cosas, con todas tus fuerzas, con toda tu mente, con toda tu inteligencia. Pero yo aprendí hace años alguna cosa, que Dios nunca nos va a pedir algo que Él no está dispuesto a hacer o darnos. ¿Y por qué no lo vemos desde esta óptica en esta noche? Y el Señor nos ama, hermanos, con todas sus fuerzas, con toda su energía, con todo su corazón, con toda su inteligencia. Es que no, cuando llegamos a este terreno llegamos a una cuestión que es infinita, que es algo difícil de entender, de medir. Pero imagínense el amor de Dios que tiene hacia nosotros, hermanos. Es el entrañable amor de Dios. Es tan profundo el amor hacia nosotros, hermanos. Yo pregunto, ¿hemos experimentado ese amor nosotros a lo largo de nuestra vida, en los años después de nuestra conversión? Pregunto porque sé que es difícil. Y no quiero meterme al terreno emocional, ¿verdad?, o romántico del cristianismo. Porque muchas veces nosotros el cristianismo lo vemos, lo palpamos desde una óptica muy, muy emocional o muy romántica. Pero hermanos, el amor tiene una cantidad de facetas diferentes. Pero el amor de Dios, hermano, es tan profundo, es tan fuerte, que nosotros difícilmente podemos medirlo y quizás a veces ni lo captamos, ¿verdad? Es difícil captarlo por diferentes razones, por nuestra misma humanidad. Pero habla del entrañable amor de Jesucristo. De lo más profundo de su corazón es que nace la Navidad o la visitación que nos está haciendo. Cuando hablamos de versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, entonces aquí aparece la otra palabra, ¿entrañable qué? Misericordia. Y repito, el amor tiene diferentes facetas: romántico, emocional, práctico. Y no hay nada más práctico que el que Dios ha hecho. No solamente nos ha dicho, nos ha hablado al oído, sino que nos ha mostrado. Y entonces estamos hablando de la misericordia. Creo que tenemos ya una idea muy, muy buena en cuanto a lo que es la misericordia. Es una palabra compuesta de dos: miseria y cordia. Del griego cordia, corazón, ¿verdad? Entonces, misericordia, ¿cómo podemos nosotros entenderla? ¿Cómo podemos nosotros procesarla? Miseria y corazón. ¿Qué pasa cuando alguien, y voy a comenzar a usar otra palabra aparte de misericordia, que es la palabra compasión, también compuesta, ¿verdad? Compasión, con una emoción muy fuerte, la compasión. La misericordia, entonces, déjeme que lea un poquito el concepto de diccionario. Es un aspecto del amor de Dios que tiene que ver con identificación de Dios con la miseria humana a causa del pecado. Hermanos, desde Adán hasta acá, la historia registra situaciones tan tristes, periodos tan tristes de la humanidad y del individuo en lo personal. Realmente vivimos una miseria. Otra palabra es, estamos en desgracia, somos una raza humana en desgracia. Por una cantidad de problemas, la muerte, las pestes, las guerras,
etcétera, etcétera. No voy a mencionar una lista ahora, pero hermanos, somos una raza, somos realmente una sociedad con tremendos problemas serios. Y cuando Dios nos ve a nosotros y las consecuencias del pecado de Adán y el pecado nuestro, se da cuenta que nosotros vivimos en miserias. Vivimos una vida difícil, una historia triste, patética realmente. Entonces, misericordia significa pobreza extrema. Es la reacción de Dios a nuestra pobreza tan profunda que estamos padeciendo, a la desgracia que estoy mencionando. Misericordia, inclinación del ánimo a compadecerse de los sufrimientos y miseria ajenos. Nos mueve entonces a satisfacer esas necesidades y esa situación tan crítica que viven los demás. Voy a pedirles que vayan conmigo a Hebreos 13:3, por favor. Ya vamos a volver a Lucas eventualmente, pero Hebreos capítulo 13 y versículo 3, de una manera muy sencilla, aquí el escritor de esta carta nos está diciendo qué es, ¿verdad? Si no lo encuentran, me escucha, por favor. Dice, versículo 3 del capítulo 13 de Hebreos: acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos, y de los maltratados, como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo. Acordaos de los presos, como si estuvierais presos juntamente con ellos. ¿Cómo? No sé si usted lo ha dicho o se lo han dicho, pero algunas veces nosotros, queriéndonos poner en los zapatos de otro, hemos dicho, sí, yo lo siento igual que usted, y la gente dice, no, lo que yo estoy sufriendo, usted no lo siente. No, pero yo lo entiendo. No creo que entienda lo que yo estoy pasando. Podemos argumentar de esa manera, que difícilmente yo me identifico de tal manera con otra persona, su sufrimiento, su situación, que yo pueda emparejarme y decir, es que yo estoy sintiendo igual que usted, sufro lo mismo. Y podemos decirlo con duda. Pero ¿quién de nosotros, hermanos, pudiéramos dudar de que cuando Dios se compadece de nosotros, cuando Dios tiene misericordia de nosotros, nos está identificando plenamente y totalmente con la situación que podemos estar pasando? ¿Cuál es la importancia de esto? Que, hermanos, Él se humanó. No vamos a leer todos los pasajes de Hebreos, ¿verdad?, que dan evidencia de esto, ¿no? La base bíblica. Pero el Señor se humanó para poderse identificar con nuestras debilidades, para poder sentir lo que usted siente. Usted y yo, hermanos, se lo ha dicho en oración, se lo ha dicho en su pensamiento, en su corazón, de que es que Dios no me entiende. Realmente eso no es cierto. Porque Dios nos entiende, se identifica con nosotros tan tremendamente. Y por eso Él se humanó, en su afán de mostrar que se identifica con nosotros, plenamente, totalmente con nosotros. No hay cosa que usted no sienta que Dios en Jesucristo haya sentido. No hay cosa que usted no haya experimentado, dolor, tristeza profunda, que Cristo no haya experimentado. Cristo fue traicionado, Cristo fue decepcionado, a Cristo lo frustraron, Cristo padeció, y Él exactamente, hermano. Por eso podemos ir con toda la confianza al trono de la gracia, para obtener de su socorro, porque, hermanos, Él entiende exactamente cómo usted se está sintiendo. Ahora, esto hay que asimilarlo. Esto en nuestra vida de oración, esto en nuestra vida diaria, tenemos que entenderlo, que estamos con un Dios que nos entiende, y que cuando oramos, el Señor está plenamente, ¿verdad?, comprendiendo y conociendo nuestra situación para podernos ayudar. La Navidad es la muestra más grande del amor misericordioso de Dios. El Salmo 103, no lo busquen, me encanta. Dice al respecto: como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Yo me voy a poner ahora como padre, y no sé si ustedes, hermanos, yo sí creo que van a experimentar lo mismo que he experimentado. Usted ha tenido, voy a ocupar la palabra que ocupamos comúnmente, usted ha tenido lástima de sus hijos. La palabra lástima es como despectiva, pero no, ¿verdad? Ay, pobrecito mi hijo. Yo tenía lástima de mis hijos cuando estaban en
en primer grado, segundo grado, y les dejaba unas tareas y lo veía ahí, ¿verdad? Con sueño, queriendo ver la televisión, pero tenía que hacer la tarea. Yo tenía compasión de mis hijos, sufría la parte de ellos, cuando le veía desvelarse para un examen, ¿verdad? En el bachillerato o en la universidad. Y uno se compadece del hijo, de lo que está pasando, porque sabe que está difícil, está duro. Y que quisiera estar dormido, disfrutando, paseando, pues tiene que estudiar, tiene que aprender. Y yo me compadecía de ellos. Se graduaron y comenzaron a buscar trabajo, ¿verdad? Y no hay trabajo, ¿no? E iban y ponían currículum, solicitudes y no encontraban. Y yo los veía desesperados, los veía ahí, ¿verdad? En una situación allí difícil y me compadecía de ellos. Y decía, y me acordaba cuando yo andaba buscando trabajo, ¿verdad? Soltero, ¿verdad? Recién graduado y nada. O me ofrecían algo que no era mi expectativa y tenía compasión de mis hijos. Y cuando me tocó castigarles, a veces físicamente y la mayoría quitándole algo, ¿verdad? De lo que ellos querían, me compadecía de ellos. Yo sufría más que ellos al estarles negando, ¿verdad? Algo que ellos querían y necesitaban. Uno se compadece. Los padres me están entendiendo y las madres quizás más, porque la madre es más compasiva, ¿eh? Y es la reacción natural de un padre que ama a sus hijos y quizá que no les pasara nada, que no les diera el sol, ¿verdad? Pero el Señor, mire cómo se identifica y agarra este cuadro que estoy explicando y yo lo vuelvo a leer, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda, ¿qué cosa? Que somos polvo, nuestras debilidades, nuestras limitaciones, nuestros errores. Pero hermanos, ¿por qué digo esto? Porque todo eso el Señor lo va a manejar en nuestras vidas con misericordia, con el perdón, con el auxilio, con la ayuda, con el ánimo, con todo lo que necesitamos para que nosotros vayamos adelante. Es la misericordia de Dios. Si usted y yo podemos descansar en algo en esta vida, es en la misericordia de Dios. Porque Él está para ayudarnos en todas nuestras situaciones, nuestras debilidades, nuestros errores. Eso es importante. Y esto es algo que tenemos que asimilar. ¿Por qué hablo de esto? Porque, hermano, Dios se hizo hombre, se humanó, para poderse identificar con nosotros y podernos dar misericordia antes del castigo. Cuando nuestra relación con Dios es íntima, podemos realmente llegar a tener esta experiencia. En Lucas capítulo 7 y en el versículo 13 encontramos la historia siguiente. Dice, leamos desde el versículo 11, por favor. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad, consolándole seguramente. Y cuando el Señor la vio, ¿qué hizo, hermano? Se compadeció. Tuvo misericordia. Su corazón se conmovió ante la desgracia de aquella mujer viuda y su único hijo murió esa vez. Y el Señor se conmovió, hermanos. Y yo quisiera oír el tono con el que el Señor Jesucristo le dijo a esa madre, el tono, cuando le dijo, no llores, no llores. ¿Cuál ha sido el tono del Señor? Se me hace muy difícil captar, ¿verdad? Pero ha sido, imagínense, nuestro Dios diciéndole a una mujer, no llores. Y cuando Lázaro murió también, el Señor consoló a María y a Marta y le dijo, tu hermano resucitará. Consolación. Una respuesta a la miseria de la muerte de un ser querido. Y lo resucitó. Porque dice la Biblia en Lázaro, iba Juan 11, que el Señor tuvo misericordia cuando las vio a ellas. ¿Y qué dice? Y lloró. Jesucristo lloró. No estaba fingiendo, haciendo un papel. Realmente se conmovió. Y esa es una mejor muestra del Señor, hermano. Mira, hermano, yo quiero ver al Señor conmovido con mi vida ante mis situaciones difíciles. Y seguramente el Señor se conmueve con su vida, con sus situaciones difíciles,
que yo sé que hemos pasado muchas veces nosotros días difíciles, pero el Señor se conmueve y actúa la misericordia para con nosotros. Dice Joel, el profeta del Antiguo Testamento, en su carta, dice, hablando del carácter de Dios al respecto, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Cuando nos tiene que castigar, ¿verdad? El Señor se duele. Y aunque es justo y tiene que hacerlo, Dios no habla, Dios no siente, Dios actúa. Y su motivación para la Navidad es la misericordia. Si estamos celebrando esta noche su advenimiento, su visitación, su motivación fue la misericordia. Hermanos, trabajemos ese tema en nuestro corazón y en nuestra mente, porque nosotros dependemos de la misericordia de Dios de día en día. Necesitamos nosotros entender lo que es la misericordia. ¿Y eso qué va a hacer? Hacernos sentir seguros, respaldados, porque el Señor está con nosotros y nos va a defender cualquiera que sea nuestra situación. Misericordia, la razón de Dios para visitarnos. Misericordia superior a la justicia. Y esto lo digo también en aspecto práctico. Vamos a ver, cuando le llevan a la mujer adúltera para que el Señor la apedree en base a la ley, ¿qué era lo justo, hermanos? Apedrearla, era lo justo. Pero la misericordia, ¿qué hizo? Que la perdonara. Entonces, fíjense que la venganza es mala. La justicia es buena, pero la misericordia es superior. Y el Señor nos está llamando a que nosotros vivamos en el plano de la misericordia, de la excelencia. ¿Ser justos? Sí. Reclamar o dar justicia. ¿La justicia qué es? Darle a todo aquel que le corresponde, lo que le corresponde. Porque la paga del pecado es muerte, pues lo que le corresponde al hombre en justicia de parte de Dios es la muerte. Pero el Señor nos ha dado la dádiva en Cristo Jesús, que es vida eterna. Hermanos, esa es la misericordia de Dios. Y que nuestro corazón se llene de la misericordia de Dios. Eso es importante en esta Navidad. Adán y Eva, algunos ateos, queriendo quizás burlarse un poquito, ¿verdad?, de la Biblia y de Dios, dicen, ¿y por qué Dios no destruyó a Adán y Eva si se echaron a perder y hubiera comenzado con otra gente, con otra raza humana? Y la respuesta es misericordia. ¿Tuvo Dios misericordia? Hubo consecuencias, pero Dios aplicó misericordia con Adán y con Eva. ¿Y por qué no destruyó a la raza humana en el diluvio? Misericordia. En Noé, y por Noé estamos aquí todos nosotros. Pero algunos dicen, es que Dios hubiera destruido a la raza humana, es lo justo, pero no es la misericordia de Dios. En Lamentaciones 3:22 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Eso a mí me da seguridad, hermano. Me puedo seguir equivocando. No es porque lo planeé. Es que me voy a seguir equivocando. Voy a seguir fallando. Voy a seguir cometiendo errores. Pero no estoy confiando en mi capacidad de trascender el pecado, sino en que las misericordias de Dios son eternas y para siempre. Y eso a uno lo anima, ¿verdad? Alabad a Jehová. Eso es lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Alabad a Jehová, porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. Aprendámoslo, memoricémoslo, pero disfrutémoslo, hagámoslo nuestro, descansemos en esto, porque para siempre es su misericordia. Volvemos a Lucas, por favor. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios. Y miren otro elemento, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Mire qué bonito. Con que nos visitó desde lo alto la aurora. La aurora es una palabra que pocas veces nosotros encontramos en la Biblia.
Dice por ahí un salmo, ¿verdad? Que la vida del justo es como la luz de la aurora, que hasta que el día es perfecto, ¿verdad? Hasta que está en su cenit. Perfecto el día, ¿verdad? No hay sombras. No hay sombras porque está sobre todo. Y aquí dice con que nos visitó desde lo alto la aurora. ¿A quién se refiere con la aurora? ¿A quién se refiere? ¿Con que nos visitó quién? Dios, Emmanuel, hecho hombre. Se refiere a Dios, la aurora. Ustedes saben que Dios no tiene cuerpo, no tiene materia. Dios es espíritu. Y cuando se le apareció a Moisés allá en el Sinaí, ¿qué vio Moisés, hermanos? Nada, porque Dios no tiene cuerpo. ¿Pero qué es lo que vio? La luz. Porque la gloria de Dios, su magnificencia, su gran poder, se manifiesta en gloria. ¿Se manifiesta en qué, hermanos? En luz inaccesible. Así que lo que vio Moisés fue una luz. Que ustedes saben por la historia, ¿verdad? Que nos cuenta, es que su rostro quedó como fosforescente, ¿verdad? Es decir, quedó impregnado de la gloria de Dios. Y Jesucristo, hermanos, no dice la Biblia que en el pesebre, aquel día que nació, tenía una aureola o estaba resplandeciendo el pesebre. Pero quizás unos 30 años después, en la transfiguración o en el monte de la transfiguración, ¿qué pasó con Jesucristo? Se transfiguró delante de 3, les dio un pedacito, ¿verdad?, de lo que Él era, de su gloria. Y dice en una versión en el libro de Mateo que era como la nieve, blanco, que su rostro se transformó. Y en otro dice que era como la luz. Ahora, ¿por qué estoy hablando de esto? Dice, con que nos visitó desde el alto de la aurora, ¿para qué? ¿Para qué esa muestra de su magnificencia y de su gloria en luz? Pues a continuación, ¿qué dice? Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. De nuevo vamos al terreno práctico. No solamente hace un show de exhibición, ¿verdad?, de su grandeza. Es que todo lo que Él hace es con propósito. Y hermano, lo que esta sociedad necesita, ¿qué es, hermanos? Luz. Es decir, de parte de Dios, que nos diga el origen, ¿verdad?, de la materia, que nos diga el origen del hombre. Porque de la nada sale. ¿De dónde salió todo? Tuvo que haber sido un Dios creador. Y existen cosas impersonales y cosas personales. Y Dios es persona. Así que el origen del hombre tuvo que ser una persona, no la materia inerte. El hombre necesita luz de todo lo que es ciencia, de todo lo que es la vida, lo objetivo y lo subjetivo. El hombre necesitamos luz. Y esa luz es Jesucristo. Para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte. Pero miren qué bonito esto, hermanos. Porque ahora nos está trasladando a nosotros la responsabilidad y el privilegio. Dice Juan 8:12, Jesucristo, yo soy la luz del mundo. Y en el capítulo 12 de Juan, Jesucristo dijo, yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Sí? Que no permanezcamos en tinieblas. El mundo no nos puede juzgar, pero nosotros sí podemos juzgar al mundo. Ahora, en Mateo capítulo 5, vamos a resumirlo, dice, ahora Él nos ha dejado la siguiente responsabilidad. Vosotros sois la luz del mundo. Jesucristo, yo soy la luz. La luz en las tinieblas resplandece. ¿Qué es resplandecer? Los destellos. ¿Y qué dijimos que era la aurora? Podemos ver los destellos del sol cuando hay un eclipse total, ¿verdad? Y vemos el anillo, vemos los destellos. Vosotros sois la luz del mundo. Y les voy a pedir que vayan conmigo a Filipenses 2:15, por favor. En Filipenses capítulo 2 y versículo 15. Ahora es continuar la tarea nosotros. En Filipenses capítulo 2 y el versículo 15 dice de la siguiente manera. Para que seáis irreprensibles y sencillos hijos de Dios, sin mancha,
en medio de una generación maligna y perversa, como lo estamos nosotros viviendo en este tiempo, tristemente. ¿Y qué dice, hermanos, a continuación? En medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Amén, hermanos. Qué cosa, ¿verdad? Lo que el Señor nos está diciendo, ¿no? Yo soy la luz. Pero ahora dice, vosotros sois la luz. Yo resplandecí como muestra en el monte de la transfiguración. Ahora ustedes tienen que resplandecer. No significa, hermano, ¿cuándo me sale la aureola? Nunca va a salir. Pero en nuestro estilo de vivir, la conducta, la gente va a poder ver la gloria de Dios. ¿Saben un pasaje que me gusta de Pablo? En Gálatas 1:24 dijo Pablo, y glorificaban a Dios en mí. Ese fue todo el comentario de Pablo. Gálatas 1:24. Y glorificaban a Dios en mí. No dice, y me glorificaban a mí, sino dice, y glorificaban a Dios en mí. Y hermanos, lo que el Señor espera es que Él sea glorificado por su vida, por su carácter, por su andar. Amén. Medio convencidos, pero el Señor va a obrar. Y vamos a poder decir un día, yo quiero vivir para la gloria de Dios y ver la gloria de Dios. Yo quiero ver la gloria de Dios. Voy a terminar en unos minutos. El diamante, ¿cuántos de ustedes han tenido un diamante en su mano? Yo nunca, porque es muy caro, ¿verdad? Tal vez alguna imitación por ahí. Pero el diamante, ustedes saben que el diamante no es una piedra preciosa, eso hemos creído siempre, pero es un mineral, un carbono súper concentrado. El diamante también se conoce como brillante. Yo creí que era otra cosa, pero no, el diamante es el mismo brillante. ¿Y por qué creen que el diamante se llama brillante? Porque brilla, ¿eh? Y es la piedra que más brilla por su pureza y su dureza, porque fue, ¿verdad?, a través de los siglos, las presiones, ¿verdad?, y llegó a ser, ¿verdad?, súper condensada. ¿Qué estoy diciendo? Que los cristianos podemos ser como el brillante, podemos reflejar la luz de Dios en nuestras vidas. ¿Podemos hacer esto? A mí me anima, me reta, porque digo, ¿y entonces cómo voy a hacer para reflejar la vida de Cristo en mi vida? Y hermanos, ya está esperando que nosotros seamos un diamante y que nuestras vidas comiencen a brillar para la gloria de Dios y que glorifiquen a Dios en nosotros. Y la cuarta cosa para terminar, Lucas capítulo 1 y versículo 79, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Ok. Para encaminar. Es una expresión muy salvadoreña, no sé si en otro país la usan, pero me acuerdo, ¿verdad?, quizás porque antes las casas eran grandes y habían quizás, ¿verdad?, varios metros para el zaguán. Yo medio me acuerdo que vivía en una casa así de grande que tenía zaguán, no era puerta, sino que zaguán, ¿verdad? Y entonces cuando nos visitaba alguien, mi mamá le decía, te voy a encaminar. O sea, la iba a dejar hasta el portón, ¿verdad? Te voy a encaminar, ¿no?, para que no se desvíe, para que no se pierda una atención, etc. El Señor está diciendo, para encaminar nuestros pies por camino de paz. Otro elemento práctico, hermanos. ¿Saben? Estaba leyendo hace poquito una información, ya saben dónde va, en YouTube, donde decía que habían varios elementos que hoy se enfatizan, que es lo que le da y le prolonga la vida a uno. Y decían que ninguno de esos puede prolongar la vida de uno más que la paz y la tranquilidad. Por eso los judíos, ¿cómo se despedían? Shalom, ¿verdad? Paz. Y aunque nosotros hemos ahora quizás dado otro significado a la despedida, saludes. En realidad lo que estamos diciendo es de deseo salud. Creemos, como que hemos perdido un poco, salud, salud. Bueno, ya decimos salud, ¿eh? Pero lo que estamos deseando es, los antiguos le estaban deseando salud a la persona a quien querían que saludasen. Saludes. Y hermanos, si usted quiere tener la salud de Dios en su vida, la paz es la clave. Y digo tres cosas. Número 1, recordemos que éramos enemigos de Dios.
pero Cristo nos reconcilió con su preciosa sangre. Romanos capítulo 5 dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados seremos salvos por su vida. Segunda Corintios capítulo 5 y versículo 18 dice, justificados pues voy a leer Romanos, justificados pues por la fe tenemos paz. Yo no puedo experimentar la paz de Dios si no tengo la paz con Dios. Ese es el orden. Si yo quiero experimentar la paz de Dios, cuando Cristo dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. Con pastillita, ¿verdad? Con calmantes, ansiolíticos. No, Él la da profunda paz. Pero depende de que yo esté en paz con Dios. No nos gusta la idea de que somos enemigos de Dios, enemigos naturales. No nos gusta hablar de esto. Pero la Biblia dice, por el pecado original, ahí lo dejo todo. Hemos nacido con el pecado original, una tendencia al mal, alejados de Dios, muertos espiritualmente. Pero por eso Cristo nació, para podernos dar paz con su muerte. Ese es el Evangelio. Si es posible, segunda cosa, paz con Dios. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos los hombres. Romanos 12. Paz con Dios, paz social, paz con todos los demás. Y la tercera, la paz consigo mismo. Oh, esa no la vemos, es bien invisible, ¿verdad? Sí, me peleé, ¿verdad? Y estoy enojado, y aquel me hizo, me dijo, etcétera. Pero a veces no me doy cuenta que estoy enojado conmigo mismo. Algunas veces hasta nos pegamos en la cabeza, ¿no es cierto? ¡Ey! Es que yo... Y otros, los malcriados que salen. Pocas veces reconocemos que estamos enojados con nosotros mismos y que no tenemos paz interior, porque nuestra conciencia a veces no funciona. ¿Se acuerdan de aquellos hombres grandes que llevaron a Jesucristo a la mujer adúltera y la tiraron a los pies? Y le dijeron, ¿verdad? Le dijeron a Jesucristo, ¿y tú qué dices? La ley dice que hay que apedrearla. ¿Tú qué dices? Y Jesucristo, con palabras tan sencillas, dijo, el que esté libre de pecado, que arroje la primera piedra. ¿Y qué dice a continuación? Acusados por su conciencia. Yo creo que los señores no durmieron en varios días, porque la conciencia les quedó un poquito incómoda, ¿no? Todos hemos tenido ataques de conciencia. Nadie, ¿eh? Nadie ha tenido problemas de conciencia. El Espíritu Santo muchas veces nos pone bajo convicción de pecado y nos hace sentir tan mal por lo que somos y por lo que hemos hecho o planeamos hacer. Vamos a orar en este tiempo y recuperemos un poquito de la esencia de la Navidad. La Navidad significa entonces que el Señor nos visitó y que mostró su entrañable amor en su Hijo Jesucristo. Y ese amor está expresado en términos de misericordia. Y ahora dice que podemos nosotros entonces resplandecer con la misma gloria de Jesucristo. Y también podemos, a partir de ahora, comenzar a caminar en paz con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Si gustan, nos ponemos de pie un ratito, por favor. Tomando el ejemplo del coro. Oramos, por favor. Señor, gracias en esta noche. No queremos que con el tiempo y la tradición y la costumbre y la rutina, la Navidad vaya perdiendo significado para nosotros y olvidemos lo que es su esencia. Pero lo que queremos, Señor, es lo contrario. Que cada vez, no solamente en esta fecha, en esta temporada, sino al día a día, podamos estar disfrutando la esencia de la Navidad. Aquel día cuando el plan de Dios se echó a andar y 33 años después el plan se cumplió en la cruz del Calvario. Gracias, Padre, en esta noche por esta Navidad, una más. Que, Señor, el Espíritu Santo pueda darnos el sentir verdadero, el que había, Señor, en aquella primera Navidad, en Jesús. Amén y amén.